Hola, ¿cómo estás? En este video te traigo una nueva forma de utilizar una herramienta muy conocida en Photoshop, pero por supuesto a mi manera. ¿Cuántas veces pensaste en corregir un montón de imperfecciones en un solo clic? O sea, haciendo un solo clic después de una selección, se corregirán todas las imperfecciones que quieras modificar y mejorar y retocar o eliminar de la piel de tus modelos. Este modelito que es recién nacido, es una sesión que hice hace poquito. En realidad esta serie pertenece al resultado de fotos obtenidos durante el video de grabación de mi curso online de wrapping, de envoltorio de recién nacidos, así que si te interesa también, al final tengo una hermosa sorpresa para darte con respecto a eso. Pero bueno, vamos al grano, al grano literalmente, porque te voy a enseñar justamente a sacar todas estas imperfecciones. Antes de eso, obviamente te voy a pedir que me dejes un like y después un comentario, que siempre me gusta saber que estás ahí del otro lado y que no hablo sola. Y por otro lado, también decirte que mi criterio, si no me conoces aún, si ya me conoces ya sabes cuál es mi forma de trabajar con respecto a este tipo de sesiones fotográficas, pero si no me conoces te lo cuento ahora. Mi criterio con respecto a los retoques es que además de que tienen que ser sutiles para que no se noten, es no ir demasiado lejos porque este tipo de sesiones fotográficas no dejan de ser un registro documental de la persona en ese momento. Entonces, dicho esto, quiero decir en realidad que no me gustan las pieles cuando quedan demasiado borrosas o por mejor decirlo, como de plástico o de cera. Me gusta que siga teniendo todas estas, vamos a acercar un poquito la imagen, todos estos detalles de la textura de la piel de cada persona que no se pierdan del todo. Yo cuando retoco pieles para este tipo de fotografías, que nada tiene que ver con vender un producto, etcétera, como sería fotografía publicitaria o de moda, prefiero no perder la naturalidad de la persona. Como mamá, además que soy, me gusta recordar a mis hijos como son, con las características que tienen de su piel, que es única, y todas las pieles son válidas y demás, etcétera. Bueno, ahora sí, vamos a eliminar todos los granitos y las imperfecciones que veo, que obviamente son pasajeras y como les decía, se van a ir en unos días de esta personita. Entonces, para eso vamos a utilizar el tan conocido, si vamos acá a la izquierda, en esta columnita de las herramientas de Photoshop, yo en este caso estoy utilizando el Adobe Photoshop modelo, digamos, versión 2020. Vamos a ir a seleccionar la herramienta Parche, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, acá arriba, en vez de hacer una sola selección, vamos a hacer, como New Selection, en vez de hacer eso, vamos a ir a el otro cuadrante, que es agregar a la selección o sumar a la selección. ¿Por qué? Porque yo una vez que selecciono una imperfección, voy a querer sumarle a esa selección todas las imperfecciones que vaya viendo. Entonces, vamos a seleccionar todas las manchitas, granitos, etcétera, que querramos quitar, imperfecciones, etcétera. Lo que ustedes vean que a grandes rasgos llaman la atención de nuestro modelito o de la fotografía y preferimos que no estén porque, como les decía, en unos días se van a ir. Voy a acercar un poquito más la imagen, ahí la tenemos al 100% de visualización, pero para que se pueda ver un poquito mejor, vamos a quitar esta. Yo en esto prefiero tomarme el tiempo que sea necesario porque prácticamente es casi lo único que voy a retocar en la piel. Vamos a quitar esta también de acá, esta otra manchita, o en realidad son como esas pielcitas que se descaman, que es típico de los recién nacidos. Este hilito que aparece por acá, que parece una especie de pelusa. Vamos a ir al otro lado, vamos a quitar también todos estos granitos o pequeños quistecitos. Esto obviamente lleva un poquito de tiempo y paciencia, pero no es la gran cosa, digamos. O sea, se puede hacer porque no le vamos a hacer demasiados retoques extra. Entonces en esto sí tomémonos un ratito para que la selección que hagamos quede bien, porque si nos equivocamos, esto también lo pueden hacer uno a uno. O sea, seleccionar y aplicar, pero yo prefiero hacerlo directamente con el grueso o la mayor parte de las imperfecciones, que en la mayoría de los casos ven que son las mismas. Se trata de los mismos granitos, más o menos tienen el mismo color incluso, etc. Acá hay como restitos de leche, de esa leche seca que les queda en la boquita después de tomar, bueno, por lo menos los recién nacidos. Vamos a quitar también estas.
y hasta por ahí nomás, porque estos son los poros de la piel que me gusta preservarlos. En cuanto a los milium, que son estos pequeños granitos muy característicos de los recién nacidos cuando nacen, yo en general no los saco. Si la mamá me pide que se los saque, por supuesto los disimulo, pero trato de no sacarlos del todo porque, como les decía, es una característica muy típica de los recién nacidos. A mí me provoca ternura, no me molestan para nada, pero bueno, eso también es algo muy personal. Vamos a alejar la imagen, así vemos, ahí está el 100. Ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es presionar de nuestro teclado la tecla de borrar, delete. Y nos va a aparecer acá un cuadrado, ¿sí? Este recuadro, donde dice rellenar, fill, vamos a hacer distintas selecciones. Vamos a rellenar el contenido. Acá es importante poner content aware, o sea, rellenar según contenido. Vamos a dejar tildado el Color Adaptation, que es la adaptación de color, ¿sí? Y en el Blending Mode, en el modo, vamos a dejarlo en normal, con la opacidad al 100%. Una vez que hicimos esto, vamos a presionar OK o Enter. Y miren lo que sucede. Vamos a deseleccionar para que se pueda ver mejor. Miren qué buenísimo que está este recurso, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo funciona en otras situaciones, pero vamos a ir al antes y al después, así ven la diferencia. Así estaba antes la fotografía, vamos a acercar un poquito más la imagen por acá, así se puede ver mejor. Y así quedó, ¿sí? Es excelente, la verdad es que es una forma muy rápida de poder retocar las imágenes, o mejor dicho, la piel, en las fotografías, de una manera muy sutil, donde no dejamos que nuestra personita fotografiada pierda sus rasgos y sus características que son únicas y propias de cada persona, ¿sí? Vamos a ir ahora a pulir más porque esta herramienta funciona muy bien cuando tenemos pestañas, pelitos, etcétera, que utilizando de manera convencional este tipo de parche a veces no nos queda del todo bien porque queda como borroso, etcétera. Entonces vamos a ir a este fragmento de acá, vamos a ir a otros más chiquititos también. Todo lo que veamos que querramos pulir y mejorar en las imperfecciones es bienvenido. Yo soy bastante obsesiva y obviamente después me voy a quedar un rato más perfeccionando algunos otros detalles. Ahí vamos a presionar de nuevo Delete, borrar, OK, y vamos viendo cómo se aplica, ¿sí? Les muestro de nuevo el antes y el después de esta última parte. Perdón, ahí estamos. Y después. ¿Ven cómo queda? Perfecto. Estas venitas, por ejemplo, yo no las saco, las dejo porque son propias de la persona y eso probablemente, esa transparencia de la piel, se mantenga por el resto de su vida. Hay personas que tienen eso muy marcado, digamos, la transparencia en la piel, y está buenísimo que no los borremos, a mi criterio. Esto, por supuesto, es personal y cada persona trabaja como quiera, ¿sí? Es una sugerencia y nada, una confesión, si se quiere, de cómo es mi forma de afrontar este tipo de fotografías. Ahí estamos, sacamos más imperfecciones. Yo recorro un poquito la imagen, siempre al 100 o al 200% de visualización en la pantalla, como para poder ver bien de cerca. Si bien en una impresión pequeña no se va a notar la diferencia, pero a mí me gusta ser perfeccionista y tener la fotografía y la edición de la mejor manera posible. Bueno, ahora les cuento una sorpresa que tengo en realidad para darles. Esta foto es una foto, como les decía, creo, obtenida en un curso de capacitación que grabé, o sea, son videos pregrabados de Wrapping Newborn, que es envoltorio Newborn, donde les enseño 11 estilos diferentes de hacer wrapping. Yo elegí esta, digamos que está con un encuadre más cerrado, más que nada porque me servía para mostrarles en la cara estas imperfecciones y este recurso de la herramienta que les enseñé ahora. Pero en realidad esta es un estilo de wrap de la flor que es hermoso. Ahora después les voy a mostrar, les dejo al final la otra fotografía para que vean qué lindo que queda. Y bueno, les quería dar la sorpresa en realidad para ustedes es que tienen un descuento que va a durar unos días más, así que bueno, aprovechenlo porque realmente está muy económico este curso online de wrapping.
wrapping, de envoltorio, donde pueden aprender a hacer 11 estilos diferentes divinos, que les va a ayudar muchísimo, no solo a calmar al bebé, también les enseño cuestiones de seguridad y muy técnicas con respecto a esto, para respetar obviamente la fisiología y fisionomía de los bebitos, de los recién nacidos, que son, bueno, delicados en cuanto a varias cuestiones que explico ahí. Entonces, puedes adquirir esta capacitación con descuento y lo bueno de esto es que son videos pregrabados que funcionan adentro de un grupo de Facebook. Entonces vos podés meterte y verlos la cantidad de veces que quieras porque esto no vence y además hacer consultas ahí adentro donde yo te las voy a responder siempre y las veo muy rápido. Por otro lado, trato de ofrecerles cada tanto alguna transmisión en vivo como para que puedan hacer preguntas y obtener las respuestas en el momento y capaz que reforzar alguna cuestión que necesiten sobre la temática de cada capacitación. Esta es una masterclass de wrapping, de envoltorio para fotografía de recién nacidos y de verdad creo que está buenísima. Son 11 estilos y si en algún momento se me da la posibilidad de agregar alguno más, por supuesto eso no va a tener costo para todas las personas que se hayan inscrito y estén dentro de ese grupo de enseñanza de estudiantes. Así que, bueno, si te gustó el video y los recursos, estos que te enseñé ahora, por favor, no dejes de darle un like, que no cuesta nada, ser generosos, déjame un comentario, si tenés alguna duda o consulta, déjamela también como comentario que te la voy a responder ni bien la vea y suscríbete a mi canal haciendo clic, apretando la campanita, así no te perdés los próximos videos gratis que voy a ir subiendo para vos. Por otro lado, si te dan ganas de compartir el link de alguno de mis videos, hay un montón, fíjate que seguramente van a ser de utilidad. Si querés compartirlos en algún grupo de WhatsApp que tengas de colegas o de Facebook, etcétera, por supuesto que es bienvenido. Qué más gratificante para mí que esto llegue a la máxima cantidad de personas posible. Te agradezco muchísimo por estar ahí. Acuérdate que también podés seguirme en Instagram. Te dejo acá abajo la cuenta. Te mando un beso grande y de verdad muchísimas gracias por estar ahí. Ojalá tus fotografías ahora puedan tener este retoque rápido y eficaz y te ahorren muchísimo tiempo. Besos. Chau, chau.